espero que estén muy bien. Bueno, ahora sí me presento de una manera más parecida a la realidad. Yo soy Sebastián Buscaglia, su profe de filosofía. En- Así que bueno, vamos a tratar de desarrollar la materia a partir de este medio y a partir de otros medios, ¿sí? Eh, yo sé que, bueno, sabemos que en esta situación tan difícil, tan distinta y tan anormal, podríamos decir, se nos complica eh, la forma tradicional de por ahí encontrarnos a la hora de aprender, a la hora de desarrollar esta actividad educativa en la escuela, ¿no? Pero más allá de eso, como yo les decía en el mensaje la otra vez del Classroom, eh, esto no nos priva de poder aprender, ¿sí? Y el objetivo es ese, ¿sí? Que podamos aprender, que podamos conocer un poco más del ámbito de la filosofía. Eh, a manera de breve presentación personal, bueno, como les contaba la otra vez, hace poquito me recibí eh, del profesorado de filosofía. eh, y bueno, algo eh, muy significativo para mí es que esta es la primera vez que yo estoy dando clases, ¿sí? Como un curso mío de filosofía, ojo. Yo estudié, perdón, un profesorado de 4 años en el que me recibiría de profesor de filosofía y de teología. De filosofía ya estoy recibido, obviamente, eh, pero bueno, el de teología me falta. El de teología es lo que ustedes comúnmente conocen como el profesor de formación religiosa, ¿sí? Eh, Así que bueno, si Dios quiere este año también me estaría recibiendo en teología. Bueno, yo hace muy poquito entré en el área docente. Yo salí de la escuela y me fui a estudiar esta carrera, ¿sí? Así que eh, vamos a tratar de desarrollar la materia de la manera más dinámica posible, ¿sí? Vamos a tratar de seguir contactados a través del Classroom y por favor que tratemos de seguir en las pautas, digamos, que yo vaya transmitiéndoles a través de esta página de internet. Así podemos proseguir de la mejor manera posible, ¿sí? Bueno, les quería agradecer primero que nada porque vi sus respuestas de la filosofía, muy buenas, muy interesantes, y lo que más me gustó es ver que hay una idea general que va muy cercano a de lo que trata la filosofía, ¿sí? Es decir, ustedes han coincidido bastante y que coincidan no es algo malo. Yo creo que en este sentido es muy positivo porque más o menos saben de qué se trata, ¿no? No voy a leer con nombre y apellido, por ahí me acuerde. Ayer lo estaba leyendo y dije, ah, bueno, este creo que fue una chica, este fue un chico, pero más que eso no me acuerdo, perdónenme. Bien, entonces, me anoté brevemente que habían puesto cada uno de ustedes. Rápido, voy a tratar de ser rápido, ¿no? La filosofía como reflexiones sobre las cosas, pero de manera distinta. Eso está muy bueno. O, por ejemplo, lograr ver las cosas de distinta manera, ¿sí? En pensar más profundamente las cosas, eso está muy bueno, ¿no? Porque está bueno en el sentido de que va con el sentido de la filosofía. Porque la filosofía va a mirar, va a analizar las cosas que lo rodean. Pero a estas cosas que lo rodean le va a dar una mirada más profunda. ¿Sí? Había un filósofo que decía que hacer filosofía, perdón, era como tener una silla y dar la vuelta. Así, ¿no? Entonces yo veo la silla al revés. ¿Pero por qué? Porque estoy re loco y quiero hacer eso y hago no sé qué y empiezo a imaginar cosas y a pensar así todo retorcidamente. No, no. Tan solo para mirar de una manera distinta a lo que miramos siempre. Ese no es la definición de filosofía, pero de eso se va a tratar la filosofía, ¿sí? De eso se va a tratar poco a poco la filosofía. Otros también hablaron del cuestionarse algunas cosas. Sí, podríamos decir que sí. No es lo principal,
O sea, la filosofía no tiene como objetivo principal cuestionarse por cuestionarse, pero sí va a poner en tela de juicio algunas cosas, ¿sí? Eh, replantearse conceptos y realizar propias reflexiones. Yo me anoté acá, lógicamente, algunas de esas cosas que fueron diciendo. Bueno, bien, ¿sí? Es muy bueno entender que los conceptos que nosotros usamos en nuestro día a día, en lo cotidiano, a veces dista mucho del sentido, del significado auténtico que tiene las palabras. En el ámbito filosófico pasa muchísimo, ¿sí? Por ejemplo, en, bien, en la filosofía vamos a hablar, por ejemplo, de las facultades del hombre, ¿no? Tenemos la inteligencia y la voluntad. Bueno, ¿la voluntad qué hace? La voluntad ama. Entonces yo te pregunto a vos, alumno fulanito, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Qué es amar? Entonces, si vos le preguntás hoy, o nos preguntamos a nosotros, o por ahí le preguntamos a alguien, bueno, que en la vida común y corriente pasaría por la calle ahora con esto de la pandemia, es medio difícil, pero para seguir con el típico dicho, ¿no? Si vos le preguntas a cualquier persona, ¿qué es amar? ¿Sí? Y bueno, puede haber toda una gran variedad de respuestas, ¿sí? Que verse sobre lo que uno siente, sobre lo que uno quiere dar, etcétera. Que si bien tiene algo que ver con el amor, en la filosofía se va a hablar del amor de una manera mucho más concreta, mucho más definida, ¿sí? Eh, incluso, por ejemplo, rápido, ¿no? Pero en el idioma griego la palabra amor se divide en tres, ¿sí? Porque, ¿qué hicieron los griegos? Los griegos pensaron y dijeron, para, no es lo mismo esta expresión de amor que esta otra y que esta otra, ¿sí? La que se llama eros, filia y ágape. Por ahí en algún momento hablaron del eros, del filia, del ágape. Bueno, no importa, un ejemplo simple, pero para demostrarle que hay conceptos que hay que afilar, ¿sí? Porque, como bien una persona puso entre ustedes, la filosofía es una ciencia, pero hay que ver en qué sentido, porque seguramente muchos de ustedes, yo les digo, pensá en ciencia, y seguramente te estás imaginando una probeta, ¿sí? Mezclando un señor con guardapolvo en un laboratorio y que sale un mito, y eso no es solamente, eso es ciencia, es cierto, pero es un tipo de ciencia, y la ciencia es algo mucho más amplio que un doctor, ¿sí? O una persona en un laboratorio. Bueno, muy bien. ¿Qué función tiene? Ustedes también dijeron ver las cosas de otra manera, como decíamos recién. Ayuda a entender la realidad, eso fue muy bueno. Realmente fue muy bueno. Porque cuando yo, sigo con el ejemplo de la silla que la doy vuelta, cuando yo voy a dar vuelta a la silla, estoy queriendo entender esa silla que veo siempre. O sea, quiero entender la realidad, pero quiero mirar más profundamente a la realidad. Si nosotros siempre vemos superficialmente las cosas, en la filosofía tratamos no de ver la superficie, sino lo que está detrás de la superficie, ¿sí? Y reflexionar y analizar posturas. Esto no es simplemente por el hecho de aficionado, a ver qué dijo Kant, a ver qué dijo Hume, a ver qué dijo Aristóteles, a ver qué dijo Santo Tomás de Aquino, a ver qué dijo Platón. No, no es simplemente por a ver que vale mismo la opinión de este que del otro. Siempre uno mira eh, las distintas posturas que hay en el ámbito de la filosofía para ver, bueno, quién es el más acertado, quién es el que más se acerca a la realidad, ¿sí? Quién ha estado, quién se equivoca, quién no, ¿sí? Bien, y bueno, temas obviamente la naturaleza del hombre, la felicidad, como ustedes dijeron, la vida social, el sentido de nuestra vida, y la existencia de las cosas, ¿sí? La esencia de las cosas, vamos a poder ver bastante. En filosofía hay muchas cosas, ¿sí? En el ámbito de la ética, como ustedes dijeron, la felicidad, bueno, pertenece a la ética. La naturaleza del hombre es antropología, vida social, filosofía política. Hay un montón. Así que vamos a ver, de acuerdo al interés que vayan planteando ustedes, como ya lo plantearon, ¿no? Pero si más adelante empezamos a desarrollar las clases, alguno dice, profe, a mí la verdad, este tema qué sé yo, temas actuales, temas que pasaron hace poco o que se están volviendo a plantear, a mí me gustaría verlo, cómo se puede encarar de la filosofía, perfecto, vamos a tratar de verlo.
Así que me es muy importante que ustedes contribuyan desde el lugar en el que están, ¿no? Y así podemos enriquecer este conocimiento. Bueno, yo acá creo que no tengo nada más que decir. Bien, tenía un papel, a ver si venimos bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy voy a mostrarles una definición de filosofía. Muchos quizás se puedan estar avivando y decir, profe, hay más de una definición de filosofía. Perfecto, es cierto. Pero, ¿qué pasa? Eh, Uno si no se pone a definir de lo que habla, atención acá, si yo me pongo a hablar de algo, pero no sé qué es ese algo, en realidad, en definitiva, no sé muy bien de qué estoy hablando. No lo entiendo del todo. ¿Vieron cuando uno, por ejemplo, a veces dice, ah, sí, 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 yo sé qué quiere decir esa palabra, pero no te la sé explicar? Bueno, eso a veces es cierto, pero no tan cierto. O sea, nosotros podemos llegar a intuir o pensar de qué más o menos puede tratar, pero más o menos aquella persona, cualquiera, a mí también me pasa, cuando pienso en un término y no sé qué quiere decir, a lo sumo puedo decir, ah, eso tiene que ver con otra cosa, pero nunca uno lo dice con certeza, porque si realmente hablamos de algo que no sabemos definir, es decir, que no sabemos qué es, nunca vamos a poder estar totalmente seguros de lo que digamos, ¿sí? Si yo digo que la filosofía es un conjunto de pensamientos, de reflexiones, y bueno, eso puede ser totalmente subjetivo, puede ser algo que dispare para distintos lados. Bueno, no importa. Pero vamos a ver hoy una definición. Bien, vamos a ver la definición etimológica y semántica. Quizás esto ya lo han visto. La etimología es cuando en la derivación de la cual viene una palabra. Usualmente, cuando nosotros decimos alguna palabra, esta se puede desglosar, se puede desarmar y vemos que vienen de diferentes palabras. Sociología, biología, filología, vieron que terminan todos con logía. Bueno, eso viene de logos. Y lo que queda de la otra palabra, bio, en socio, ¿sí? En zoología creo que dice, bueno, bueno, esas cosas después significan otras cosas. Eso es la etimología y en filosofía lo podemos aplicar. Bueno, me acompañan en este Power, por favor. Bien, acá tenemos, como les dije recién, obviamente la definición semántica es lo que nosotros conocemos como las típicas definiciones que le dan sentido a este término, ¿sí? Fíjense, etimología, filo viene de filo, que es amor, ¿no? Y Sofía viene de Sofía, ¿sí? Sofía, que quiere decir sabiduría. Es decir, así podemos decir que la filosofía es amor a la sabiduría, ¿sí? Ciertamente, leo con ustedes, ciertamente saber cosas y amar cosas comprende ciertos requisitos. ¿Puede acaso ser sabio aquel que dice cosas que no existen? ¿Está amando realmente a otra persona, a alguien, cuando transmite cosas que son falsas? Ah, que me quedó, este lo tendría que haber sacado, después lo saco. Bueno, claro que no. Así nociones como verdad, honestidad le serán implícitas al filosofar. Bien, entonces acá nosotros ya tenemos lo siguiente, ¿no? Si queremos ver qué significa etimológicamente la palabra filosofía, quiere decir amor a la sabiduría. Es decir, el que hace filosofía tiene una disposición a ser sabio. Pero como bien puse acá, ¿quién es sabio? ¿Es sabio, por ejemplo, el que dice cosas que no existen? ¿Dice cualquier pavada? Y no, realmente si vos también, vuelvo al ejemplo de si le preguntás a cualquiera, ¿quién puede ser sabio? ¿El que dice lo que se le da la gana? El que dice cosas que totalmente inconexas? Y no, seguramente alguien que tiene un pensamiento organizado, que lo que diga es verdad, que tenga un conocimiento seguro. A eso podemos relacionar la sabiduría, a una persona sabia, ¿no? Pero también hay que amar
O sea, hay que tener una disposición gratuita a querer saber, ¿sí? Acá, este qué, sáquenlo, ¿no? Pero si yo saco este qué, me quedaría. ¿Está amando realmente a otra persona, a alguien, cuando transmite cosas que son falsas? Eso no es un amor verdadero, ¿no? Si yo a alguien le digo una cosa que no es así, eso no es un amor hacia la otra persona. Pero sobre todo cuando yo estoy queriendo informarle a una persona que, eh, que tal cosa es así. Por ejemplo, si yo digo, bueno, miren, ¿saben qué? Nosotros no podemos tener conocimiento de la verdad. Yo podría como profesor de filosofía decir eso, ¿no? Bueno, eso no sería una actitud de amor, ¿sí? Porque estoy queriendo transmitir un conocimiento que es falso, ¿sí? O que yo diga la verdad es subjetiva, eso es un conocimiento falso y no estoy siéndole fiel a la sabiduría, no le estoy siendo fiel ni a la verdad, ¿sí? Ni al ser de las cosas. Por eso, el que hace filosofía requiere una actitud de honestidad, o sea, una disposición de apertura hacia la realidad y por lo tanto dejarme digámosle así, educar por la realidad. Es decir, que yo reciba lo que está fuera de mí y pueda aprender a partir de la contemplación de las cosas, ¿sí? Bueno, pero uno podría preguntar, profesor, ¿qué quiere decir contemplar las cosas? Bueno, vamos a ver, ¿sí? No es simplemente estar de vacaciones y sentarme al pie de una cascada. Bueno, eso es una manera de contemplar, pero hay otras maneras. Vamos a seguir. Entonces nos quedamos con que la filosofía es amor a la sabiduría en su sentido etimológico. Pero ya termino con esto, es importante que sepamos que no cualquiera puede hacer filosofía. Requiere cierto aspecto de sabiduría y requiere cierto aspecto de honestidad, de fidelidad a las cosas, ¿sí? No es sabio o no hace filosofía el que dice lo que le conviene, lo que le parece y educa a otros en el error, ¿sí? Bueno, seguimos. En la definición semántica, es decir, ya la definición con el sentido del término, no en cómo está compuesto en sus terminologías, ¿no? Sino ya el sentido profundo es así. La filosofía la podemos definir como conocimiento cierto de todas las cosas a la luz de la razón natural por sus primeras o últimas causas. O por sus causas primeras o últimas, como ustedes quieran, ¿no? Bueno, vamos a desglosar esta definición, ¿sí? Vamos primero a ir a conocimiento cierto, porque hay que ver, ¿no? ¿Qué es un conocimiento cierto? Cuando decimos todo, ¿a qué nos referimos? ¿En qué consiste la razón a la luz de la razón natural? Y sus primeras causas o últimas. Una breve descripción de cada uno. Conocimiento cierto. Yo voy a ir leyendo, pero voy a ir, ¿cómo se dice? Pausando la lectura para explicar. Yo por favor les pido que presten atención, como vine haciendo hasta recién, ¿no? El ser humano tiene dos modos de conocer, sensible e inteligible. Hago un parate acá. Esto después en antropología lo vamos a poder observar, pero nosotros desde ya podemos experimentar que tenemos un cuerpo y tenemos una alma, ¿sí? Un alma, mejor dicho, perdón. Es decir, tenemos algo en común a los seres físicos, a los seres vivos, que podemos conocer la realidad, lo que nos rodea, lo que está fuera de nosotros, de manera sensible, es decir, a partir de los sentidos. Pero también tenemos una inteligencia. De hecho, esto que estoy haciendo yo, explicar un PowerPoint, entender lo que leo, eso no lo puede hacer ningún animal, ninguna planta, y mucho menos los seres que no son vivos, ¿sí? Bien, entonces en el conocimiento inteligible del ser humano, sigo en la lectura, este último tiene grados de aproximación a la verdad. Es decir, el conocimiento inteligible tiene grados de aproximación a la verdad. Decimos que es cierto cuando la inteligencia tiene certeza de lo que afirma o niega. Ejemplo, el hombre es un ser mortal o existen seres vivos e inertes. Esos son juicios, son afirmaciones, en este caso, certeras, ¿sí? Es decir, que nosotros tenemos completa seguridad de que lo que decimos es verdad, ¿sí? ¿Por qué? Porque se corresponde con la realidad, ahí radica la certeza.
La certeza no es simplemente que yo esté seguro, porque yo puedo estar seguro de que existe el ratón Pérez, por ejemplo. A mí me preguntas a los 9 años si existe y yo te digo, sí, recontra, ¿no? Pero la certeza no es en esa, si se quiere, en convicción mía propia de que algo es así, sino que la certeza es la seguridad que tengo yo con mi inteligencia de que lo que digo se corresponde con la realidad. Por ejemplo, el hombre es un ser mortal, esto es lógico. Con nuestra inteligencia vemos que se mueren los seres humanos, por lo tanto llegamos a una conclusión, todos los hombres son mortales, ¿sí? Observo la realidad, veo que existen seres que son vivos y otros que no. Por lo tanto, puedo afirmar con total certeza que existen seres vivos e inertes, ¿no? Bien, sigo leyendo. Existen además otros grados menores o imperfectos de acercarse la inteligencia a la verdad. Esto sucede cuando el pensamiento no puede conocer plenamente la materia sobre la que juzga y es consciente de ello. Estas son la opinión, la duda y la ignorancia. Es decir, yo acá no lo hice, ¿no? Pero podríamos imaginar que en el conocimiento inteligible tendríamos como una especie de escalones, ¿no? Si yo tengo acá, por ejemplo, el conocimiento inteligible y yo pongo certeza, después en los otros escalones más abajo vienen los otros grados de la inteligencia para acercarse a la verdad, que son la opinión, la duda y la ignorancia. Es decir, siempre va a ser mejor tener certeza en el sentido auténtico, acuérdense, tener certeza en el sentido de que se corresponde con la realidad, que tener opinión, duda o ignorancia. Ahora vamos a ver de qué se trata cada una. Bien, la opinión. Hay conocimiento, pero no se resuelve plenamente el juicio. Lo expresamos generalmente con palabras tipo, bueno, creo que, a mí me parece, no estoy seguro, pero, ¿sí? Es decir, antes del ejemplo, ¿no? Yo conozco algo, pero no puedo afirmar o negar completamente porque no hay un total conocimiento o un suficiente conocimiento, ¿no? Por ejemplo, fíjense, ¿no? Para que se rían un poco. Bueno, yo creo que este profesor no prepara las clases, ¿no? Eso puede ser una opinión, ¿sí? Puede que me impacte fuertemente el pase de una escuela a una universidad, ¿no? Ese también es otro ejemplo. Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque, bueno, yo puedo juzgar a partir de cierto conocimiento, en el primero, que este profesor no preparó una clase, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, porque lo vi como hablaba, vi los gestos, vi que estaba nervioso, vi que hablaba poco, que se trababa, que le mezclaban los temas, etcétera, ¿no? Bien, vos tenés cierto conocimiento, pero no podés juzgarlo con total certeza porque no tenés todos los elementos. Por ejemplo, vos no viste si el profesor antes de una clase se puso a estudiar, se puso a leer, o no viste si dijo, ah, listo, ya está, yo voy, ahora doy clases así nomás. No, bueno, uno no tiene todos los elementos. Y lo mismo con el tema de la escuela y la universidad, ¿no? ¿Quién puede juzgar que le va a impactar fuertemente si todavía no experimentó la universidad? Ninguno de ustedes lo hizo. Bueno, uno puede sospechar, ¿no? A lo sumo. Pero bueno, los animo a que no se asusten. Todos pasamos por la universidad después de la escuela y es algo que se puede hacer. De a poco tiene su, ¿cómo se dice? Su diferencia, su etapa de adaptación, pero no es imposible. Bien. Bueno, la duda, hay un conocimiento tan insuficiente, o sea, aquí menos que la opinión incluso, ¿no? Hay un conocimiento tan insuficiente que por prudencia se suspende el juicio. Expresiones tales como no sé qué decir de esto, no quiero emitir opinión de, realmente no sé qué decir, suelen ser típicas de este estado de la mente. Ejemplo, no sé si es justo que el fin justifique los medios. Bueno, esta es una sentencia típica de la ética de Maquiavelo, por ahí ustedes ya la escucharon en la escuela, en algún momento se las presentó algún profesor. Entonces es una, bueno, no importa, es una sentencia de una corriente de ética, ¿no? Y por ejemplo, si yo tengo una duda, eso quiere decir que conozco tan poco en qué consiste esto, ¿sí? En qué consiste esta afirmación,
que no emito juicio. No digo, está bien que el fin justifique los medios y tampoco digo, está mal que el fin justifique los medios. Porque conozco tan poco eso, o de qué se trata, mejor dicho, que digo, ante la duda, yo ni sí ni no. ¿Sí? ¿Vieron como el voto en blanco? Bueno, algo parecido al voto en blanco. La verdad que no sé si elegir este o aquel. ¿Sí? Así que yo ante la duda no emito juicio, no emito mi voto. Bien. Y la ignorancia, hay conciencia de la falta casi total de conocimiento y la necesidad de superar ese estado. ¿Sí? La inteligencia huye naturalmente de la ignorancia, eso es muy importante. Sócrates decía que la ignorancia era el principio de la sabiduría. ¿Sí? Por ejemplo, desconozco el conflicto entre la ética subjetiva y objetiva. Bueno, estos son temas propios de la filosofía, ¿no? Aunque a ustedes les parezca mentira, ustedes tienen un cierto conocimiento de la ética subjetiva y objetiva. ¿Por qué? Porque acá el profesor les acaba de decir que hay distintas corrientes de ética. Y ustedes, aunque no sepan nada de qué puede llegar a tratar, saben que existe una ética que es subjetiva y otra objetiva. Eso ya lo entienden, que existe. Por lo tanto, tienen un mínimo conocimiento. ¿Sí? Pero por eso acá dice que la ignorancia hay una conciencia de la falta casi total de conocimiento. Y esto es lógico, ¿sí? Es decir, uno no puede nunca estar hablando de lo que no conoce. En algún sentido, de lo que siempre hables lo conoces en algún aspecto. Yo, por ejemplo, seguramente sé que hay alguna especie de animal que no conozca, ¿sí? Y muchísimas, seguramente en mi caso, porque yo no estoy especializado. Pero ¿qué pasa? Yo no puedo hablar de esas especies de animales justamente porque no las conozco. Pero si por ejemplo a mí me dicen guacamayo y yo conozco muy poco el guacamayo, al menos conozco algo. Conozco que es un animal y que existe. ¿Sí? Bien, entonces alguito, digamos, conozco. ¿Sí? Bien, en la ignorancia hay un conocimiento mínimo. Y de hecho, la inteligencia conoce tan poco que quiere salir de esa ignorancia, de esa falta de conocimiento, de esa gran falta de conocimiento. Y la necesita superar. Y fíjense esto, la inteligencia huye naturalmente de la ignorancia. Y acá quiero explicar algo y quiero que me vean. Bueno, ¿por qué huye naturalmente de la ignorancia la inteligencia? Porque todas las facultades que tenemos como seres humanos, es decir, la facultad es una capacidad, ¿no? La capacidad de hacer algo, la capacidad de tener algo. Bueno, como toda facultad, tiene un objeto, digamos, se dirige a algo. Por ejemplo, el ojo se dirige, ¿sí? Está para ver. El oído está para escuchar. La lengua está para gustar, ¿sí? Bien, esos son nuestros sentidos, algunos de ellos, ¿no? Entonces, esos sentidos tienen un objetivo, están para algo. Y nuestra inteligencia, podríamos pensar, ¿para qué está? Nuestra inteligencia está para conocer, pero para conocer la verdad. Nuestra inteligencia naturalmente quiere conocer la verdad. Uno, por ejemplo, cuando va a conocer, cuando va a leer algo, cuando va a estudiar, ¿sí? O cuando vas a mirar una historia de Instagram, lo que fuere, vos estás queriendo conocer y no estás queriendo conocer para equivocarte, ¿sí? O sea, vos nunca vas a querer aprender algo, nunca vas a querer tener conocimiento de algo para equivocarte, ¿sí? Por ejemplo, el que es ingeniero no va a estudiar ingeniería para equivocarse y el día de mañana cuando tenga que levantar un puente se le caiga. No, cuando conozca naturalmente va a querer conocer la verdad. Si vos tenés la posibilidad de elegir una carrera para el año que viene y querés estudiar, no sé, veterinaria, vos cuando estudies veterinaria no vas a querer que lo que te enseñen sea malo, sea incorrecto. Siempre vas a querer naturalmente conocer la verdad y está bien. Y ese es un principio, ¿sí?, de lo que se llama la filosofía del conocimiento. Y en esto tenemos que ponernos de acuerdo. Yo me adelanto, pero para tenerlo en cuenta. Naturalmente queremos conocer la verdad, ¿sí? Nadie quiere aprender algo o entender lo que un profesor le graba, ahora por ejemplo, para que le mientan, para que le digan algo que no es, ¿sí? Bueno,
Eso es importante. ¿Y por qué lo traje a comentario? Porque para sacarnos de la ignorancia, nosotros necesariamente estamos yendo a buscar una verdad. Y así como el ojo está hecho para ver, si yo mi ojo abierto así lo tapo, me quedara mucho tiempo así, el ojo se empieza a atrofiar, ¿no? ¿Por qué? Porque no cumple su función. Por eso se empieza a atrofiar. Si alguno tuvo la mala suerte de alguna vez quebrarse el brazo y le pusieron un yeso, por ahí alguno ya vio a algún amigo, no importa, y después le sacan el yeso, es muy impresionante, ¿no? El brazo está más chiquito que el otro. ¿Pero por qué? Si se quedó quieto, nadie le hizo nada, justamente por quedarse quieto, porque no movía los músculos, porque no circulaba sangre de la misma manera que el brazo común, ¿sí? Y por eso se empezó como a atrofiar, ¿no? Eso es lo que pasa con nuestras facultades si no las ejercemos de la manera adecuada. Se atrofian, en un sentido metafórico. La inteligencia no es material, ¿no? Es espiritual, pero se atrofia cuando no buscamos la verdad, ¿sí? Y por eso es muy importante que tratemos de buscar la verdad con nuestra inteligencia. Bueno, queda poquito, vamos. Desde la diapositiva, acá, muy bien. Bueno, recapitulando entonces, la filosofía es conocimiento cierto de todas las cosas a la luz de la razón natural por sus primeras o últimas causas, ¿sí? La filosofía puede tener certeza en alguna de sus afirmaciones. Ojo, que tenga algunas no quiere decir que sea algo malo, ¿eh? De hecho, Sócrates decía, solo sé que no sé nada, es decir, es mucho más lo que no sabemos de la realidad de lo que sabemos, ¿sí? Pero la filosofía puede tener certeza, seguridad objetiva de lo que dice. El hombre es un animal racional, por ejemplo. El ser humano es un ser educable, la inteligencia busca naturalmente la verdad. Bueno, estas son afirmaciones que podemos tener total seguridad, pero no una seguridad que para mí, Sebastián, está bien. No, una seguridad que se corresponde con la realidad, ¿sí? A partir del análisis de la realidad, a partir del análisis a nosotros mismos, en este caso, ven que estamos autoanalizándonos, ¿no? El hombre, el ser humano, ¿sí? La inteligencia. Bien, a partir de ese autoanálisis podemos caer en la cuenta de que hay cosas que son verdades objetivas. ¿Somos racionales? Claro que sí, si no, no podría estar hablando ahora mismo, ni entendiendo lo que digo. Que somos educables y que buscamos naturalmente la verdad, son verdades objetivas, son certezas que se desprenden de la filosofía. Bien, acuérdense, ¿no? Perdón, vuelvo a este conocimiento cierto de todas las cosas. ¿Qué es ese de todas las cosas? O el de todo. El objetivo de la filosofía es holístico. Esto quiere decir que puede tomar como estudio cualquier sector de la realidad, pero con rigor filosófico. Es así que existen muchas ramas del saber. Y acá tenemos en la filosofía, por ejemplo, la metafísica, que después vamos a ver de qué se trata. Tenemos la filosofía de la naturaleza y, por ejemplo, en la antropología al hombre, ¿sí? Tenemos su aspecto ético, político, cultural, histórico, educativo, estético, artístico, nociológico, que trata de la esfera del conocimiento humano, con su lógica, epistemología, con el lenguaje, ¿sí? Esto es importante porque es así, la filosofía se detiene a pensar y a analizar la realidad de una manera más profunda que el resto del resto de las ciencias. Por ejemplo, pongamos el ejemplo acá de la antropología del hombre, ¿sí? Mientras que vamos a poner como ejemplo la medicina, ¿se ocupa de estudiar al hombre, sí o no? Claro, pero ¿desde qué aspecto? Desde el aspecto físico. La medicina tiene como objetivo estudiar al hombre físicamente y tratar de preservar su salud, ¿sí? Cómo optimizar la salud del ser humano, ¿sí? Y por lo tanto tener conocimiento de las enfermedades, para ver cómo poder curar esas enfermedades, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo va a estudiar la filosofía del hombre? ¿Lo va a estudiar como en un ser cultural, como lo puede estudiar la sociología? No. ¿Lo va a estudiar desde el aspecto físico como la medicina? Tampoco. ¿Va a estudiar su psiquis solamente como la psicología? Tampoco. Lo va a estudiar en cuanto que es hombre, ¿sí? ¿Qué es lo que hace al hombre hombre? ¿Sí?
¿Qué es lo que nos determina como hombres? ¿Qué es lo que nos distingue, perdón, del resto de las cosas de la naturaleza? Bien, ese es el objetivo de la filosofía. La filosofía estudia todo, pero a todo en cuanto que quiere conocer su naturaleza, su modo de ser, sus acciones, cuáles son sus finalidades, ¿sí? No es estudiar, por ejemplo, al hombre desde un aspecto como lo hace la medicina, la psicología, la sociología, ¿sí? Sino estudiarlo en cuanto a su esencia, en cuanto que es. Esto, no se preocupen, lo vamos a ir viendo, pero lo que es importante que les quede de acá es que la filosofía estudia todo, ¿sí? Pero de una manera diferente al resto de la ciencia, lo estudia con mayor profundidad, quiere ir a la esencia de las cosas, estudia la naturaleza, como la biología, por ejemplo, la botánica, la zoología, claro, pero lo estudia de una manera más profunda, ¿sí? Lo mismo con el hombre, acá tenemos un gran desglose. Acá en la naturaleza podría haber puesto, pero como por ahí lo que más nos interesa es el hombre, nos quedamos acá. Bien, después los vamos a ir desarrollando. Conocimiento cierto de todo, y ahora nos toca la luz de la razón natural. A ver, creo que acá, ahí está. Ah, perdón, ahí está. Bueno, vamos a empezar por acá. Razón natural. La razón natural. ¿Qué sería la razón natural? Sería el uso de nuestra inteligencia, de la cual ya hablamos, para alcanzar una verdad natural, ¿sí? Es decir, la razón natural sería que nuestra inteligencia puede llegar a tener un conocimiento sensible, ¿sí? Perdón, el ser humano puede llegar a tener un conocimiento de lo que le rodea, ¿no? Y tiene un conocimiento sensible de las cosas sensibles, pero el ser humano utiliza su razón cuando conoce las cosas inteligibles de la realidad, ¿sí? Lo que es capaz de ser inteligido por nuestra inteligencia, ¿sí? Bien, en esto es importante que nosotros sepamos que hay medios para alcanzar una verdad natural, ¿sí? Los medios son discursivos, los medios son deductivos, inductivos, intuitivos. Esto lo vamos a ir viendo después. A mí lo que me interesa que a ustedes les quede es que el conocimiento que tenemos a partir de la filosofía es a la luz de nuestra razón natural. Es decir, ¿de qué trata esto? Si queremos poner una imagen, es que nuestra inteligencia es la razón natural y es como una linterna. Si yo imagino que mi inteligencia es una linterna, lo que podemos conocer de la realidad es toda la luz que pueda irradiar esa linterna, ¿sí? Vieron que nosotros cuando, por ejemplo, estamos en el bosque o estamos, no sé, en un patio a oscuras con una linterna y esa luz llega a determinada distancia. Bueno, la filosofía despliega, desarrolla su conocimiento como esa linterna en el patio, ¿no? Llega a iluminar hasta ciertas cosas, pero después no llega mucho más. Bueno, eso de acá, de eso trata la filosofía. Y acá, esto no lo tienen que saber, pero se los explico para contraponerlo, ¿no? La razón sobrenatural es el conocimiento que nosotros podemos tener por el don sobrenatural de la fe. Y esto lo obtenemos a través del bautismo, ¿sí? Esto en una perspectiva católica, ya que estamos en una escuela católica, ¿sí? Son conocimientos que nosotros podemos tener, ¿sí? Pero que ya superan la capacidad natural de alcanzar de nuestra razón. Por ejemplo, nosotros decíamos a través de la razón natural que todo ser humano es mortal, ¿no? Esto lo observamos, lo contemplamos y por lo tanto decimos, mira, todo ser humano es natural. Aunque todavía no existan los otros, yo ya sé que su naturaleza es mortal, ¿sí? Porque tienen materia y la materia tiende a corromperse, ¿no? Bien, pero ¿qué dice, por ejemplo, la revelación de Dios en la religión católica de los hombres? Bueno, que el ser humano no está hecho para la muerte, que existe una vida después de la muerte, que esta muerte es un paso, ¿sí? Y esas cosas uno naturalmente no las puede ni llegar a deducir de la realidad, y eso es una clara contraposición, ¿sí? El conocimiento que yo tengo naturalmente a través de la filosofía nunca lo voy a poder obtener
en el ámbito de la teología, ¿sí? Por ejemplo, que Dios es uno y trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Eso cómo lo podemos obtener a través de nuestros razonamientos de la inteligencia? Nunca. Porque hay un Dios, ¿sí? Existe un Dios que se ha hecho hombre. Eso tampoco lo puedo entender a través de la razón natural, ¿sí? No es que sean enemigas, pero son dos fuentes distintas de conocimiento. Acá, si querríamos poner la fuente, tendríamos que dibujar a un ser humano y acá tendríamos que dibujar a Dios. El conocimiento que Dios nos propicia a nosotros como seres humanos son verdades sobrenaturales que no las podemos obtener por nuestra propia linternita, por nuestras propias fuerzas, ¿sí? Bien, pero eso no importa, eso es un detalle al pasar. Y lo último ya, que tenemos un conocimiento cierto, se me fue la definición, discúlpenme, conocimiento cierto de todo a la luz de la razón natural por sus primeras o últimas causas, ¿sí? Esto es muy importante, porque toda ciencia, cualquier ciencia, está buscando la causa de las cosas. La causa responde al porqué de las cosas, ¿sí? Vamos a historia, por ejemplo. Bien, si vos estudias historia, seguramente en algún momento se toque el tema de la revolución industrial, la revolución comunista, la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y lo que naturalmente vas a querer saber es por qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué lo originó? Y eso es porque naturalmente cuando conocemos, queremos conocer el porqué de las cosas. Y acá está el dibujito, una especie de esquema que nos resume de qué trata la filosofía también. Como cualquier otra ciencia, busca las primeras o últimas causas de las cosas, ¿sí? Es decir, busca qué es lo que origina tal cosa. Por ejemplo, mientras que la medicina dice, bueno, ¿qué es lo que produce tal enfermedad? Por ejemplo, ahora el coronavirus. Bien, la filosofía no se va a preguntar eso, sino que se va a preguntar por qué el ser humano se enferma. ¿Se entiende? Eso es una pregunta totalmente distinta, pero sigue siendo una pregunta de causas. ¿Por qué me enfermo de coronavirus? ¿Por qué soy un ser que me puedo enfermar? Ven que son preguntas que van un porqué, pero que versan obviamente en distintos aspectos, ¿sí? Ven que la filosofía va de una manera más profunda. La filosofía quiere ir más allá de este virus en concreto, de esta enfermedad en concreta. Quiero preguntarme por qué el ser humano enferma, ¿sí? Bueno, y eso es una pregunta mucho más profunda es una causa última, ¿sí? Mientras que podríamos poner acá la medicina, bueno, ¿por qué me enfermo de coronavirus? La filosofía podría estar acá. Quiere ir más allá de las causas próximas, más cercanas, ¿sí? La filosofía quiere preguntarse desde más antes, ¿por qué el ser humano le está pasando esto? ¿Por qué el ser humano muere? ¿Qué tiene el ser humano que lo hace morir? ¿Qué tiene el ser humano que lo hace enfermar? ¿No? Bien, bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya servido. Tratamos de ver la definición, como dije, etimológica y semántica. Lo que a mí me interesa que ustedes puedan hacer con estos apuntes, con estos PowerPoint, perdón, es lo siguiente. Que ustedes puedan rescatar la definición etimológica y semántica, ¿sí? Y que traten de mantener en sus carpetas, ¿sí? O donde estén desarrollando la materia, calculo que serán sus carpetas porque las preparan para principio de año, lo propio que yo desarrollé en el PowerPoint, ¿sí? Yo les digo, tengan paciencia, no tengan miedo, porque son muchos conceptos y si uno no está habituado a escuchar estos conceptos, eh, uno puede ser que se mezcle y diga, no entendí mucho. A mí lo que me interesa es que retengan qué significa cada uno de los términos de la definición, sobre todo semántica, ¿sí? Esto es lo que yo quiero que tengan en cuenta, ¿sí? Y iremos poco a poco desarrollando la materia y tratando de ajustar conceptos, de explicarles yo de una manera más pausada qué quiere decir esto o aquello, ¿sí? No lo he hecho porque si no se me hacía muy largo el video. Bueno, realmente espero que estén bien, que se cuiden y bueno, estaremos en contacto si Dios quiere la semana que viene. Hasta luego, cuídense mucho.